Coño, escaleras, qué bueno. Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y hoy vamos a hablar de escaleras. Ya sabéis que en Stories, en Instagram, puse, oye, ¿tienes alguna duda sobre escaleras? Y hablamos sobre ello, que tan de moda está con todo el mundo haciendo escaleras para arriba y para abajo. Y quedé en grabar un vídeo con Gaby, que hemos grabado un vídeo, lo vais a ver ahora, vamos a hablar de las escaleras y realmente lo que vamos a hablar es del entrenamiento de fuerza. Pero si os interesa mucho el entrenamiento de fuerza, hay unos auténticos especialistas que son los que están detrás de Qualis Motus. Tenéis ahí a Ander Formoso, Sergio Ballesteros, David Martínez, José Nuño. La verdad que merece mucho la pena seguirles porque son auténticos expertos. Esperemos algún día poder formarnos también con esta gente. Pero bueno, vamos a dar paso al vídeo que yo creo que os va a gustar mucho. Que necesito lastre. Vamos. Bienvenidos una vez más al canal y hoy estoy otra vez aquí con Gabriel Garrido Blanca, que ya sabéis que tenéis sus redes sociales en la descripción si le queréis seguir. Y vamos a tratar un tema muy interesante que ahora se ve por todas las redes, vemos fotos en Instagram, no sé qué, escaleras, todo el mundo pues la ha puesto muy de moda, pues Ivonne Zugasti o Valentín San Juan o gente muy mediática que están subiendo muchas escaleras. Entonces, eso ha dado lugar a que mucha gente pues se pregunte para qué sirve o cómo funciona el tema de las escaleras. Tanto es así que hicimos una publicación en Instagram, os la voy a leer ahora, que era, ¿tenéis dudas sobre el entrenamiento de escaleras? ¿Cómo lo veis? Y demás. Y la gente nos ha preguntado de todo. Nos ha preguntado que cuántos días a la semana. Que si eres un escalador, Gaby, si viene bien siendo escalador subir escaleras. ¿Qué más nos han preguntado? Si subir los escalones de 1 en 1, de 2 en 2 o de 3 en 3. Si es bueno para la condromalacia rotuliana. ¿Con lastre o sin lastre? Que si realmente sirve, nos han preguntado directamente. Entonces, pues yo creo que en vez de ir respondiendo todas estas preguntas una por una, creo que Gaby va a ser más claro que vayamos al meollo de la cuestión, al hecho de qué es lo que queremos trabajar o qué creemos que estamos trabajando cuando hacemos escaleras y de verdad qué es lo que deberíamos de hacer. ¿Qué te parece? Bueno, pues antes de nada, saludo a todos, al canal en general, por supuesto, y a ti como siempre por poder colaborar. A ver, mi opinión, o sea, no me gusta muchas veces decir opiniones, es decir, me gusta más razonar las cosas a la hora de aplicar un criterio de entrenamiento. Y lo mismo, que la gente se raya a la hora del entrenamiento de fondo, por ejemplo, en la época de base. La gente cuando ha visto ese concepto lo está mimetizando, lo está llevando a cabo. Es cierto que puede funcionar dependiendo del nivel, pero nos estamos olvidando de una parcela muy importante y es que, o sea, nos estamos rayando, por ejemplo, con el entrenamiento de base o el entrenamiento de fondo en ese periodo de base denominado, y luego con el trabajo por escalera no nos estamos rayando. Cuando, para que lo entendáis, el trabajo por escalera sería como el trabajo de series ya en bicicleta, para que lo entendamos. Una persona cuando hace saltos, ¿vale? Tenemos que pensar que no es que la fuerza que aplicamos a la hora de despegar, sino que también estamos recibiendo un impacto articular a la hora de caer, ¿vale? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque muchas veces estamos aplicando trabajo de saltos en personas que no tienen niveles de fuerza suficientes, que no saben recepcionar saltos, que no tienen una buena calidad de movimiento. Entonces, todos estos factores son papeletas que nos estamos llevando, que a corto plazo seguramente no van a generar un problema, pero que nos pueden incidir o sacar factores de riesgo que a medio, corto, medio, largo plazo, dependiendo del contexto del deportista, puede desencadenar un proceso de lesión o dolor. Entonces, uno de los criterios que tenemos que tener es, a ver, el trabajo por escaleras. Yo una de las cosas que digo en el entrenamiento es que tradicionalmente parece ser que en el entrenamiento todo vale. Vale hacer saltos, vale hacer pliometrías, vale hacer sentadillas, vale todo, para todo vale todo. La realidad no es esa, la realidad es que tenemos un contexto, tenemos que analizar cuáles son las debilidades del deportista, las fortalezas, y en base a ello trabajar. Y el problema viene en lo que hemos comentado anteriormente. Una persona, un ciclista cualquiera, que pocos trabajan ya la fuerza de por sí, muy pocos ciclistas trabajan la fuerza, y si la trabajan normalmente, no la trabajamos desde el punto de vista de los fundamentos de fuerza, ¿vale? Aquí me gusta mucho mencionar a una empresa de formación que es Qualis Motus, que la organiza David Martínez y tienen cracks como Sergio Ballesteros, Ander Formoso, por ejemplo,
conozco también a José, creo que era Nuño, recuerdo de apellido, son gente que la podéis ver en las redes sociales y vais a ver cómo es la mecánica del trabajo de fuerza, es decir, cómo debemos participar o sobre todo empezar por esos fundamentos de fuerza. Cuando tengamos unos fundamentos de fuerza bien adquiridos, ir progresando a lo que son las pequeñas pliometrías, pequeñas, ¿vale? Que dentro de eso hay una metodología muy extensa, y luego ir centrándonos más en las habilidades del movimiento. O al menos, como más o menos, aunque no he tenido todavía oportunidad de formarme con ellos, es como lo enfocan. Me gusta mucho esa perspectiva porque hace un razonamiento lógico, es decir, como una persona que no puede levantar 70 kilos en una sentadilla va a aguantar saltos cuando un salto puede ser equivalente a 140. El articular, si una persona no aguanta 70 kilos, estamos con los saltos en muchas ocasiones aplicando impactos de entre 100, 120 y 140 kilos. Entonces, la gente no es consciente de eso. Estamos aplicando saltos sin ningún fundamento. Entonces, ¿desde qué prisma lo veo yo? Lo veo muy interesante desde el punto de vista de, ojo, que un deportista va a mejorar con el entrenamiento, sí, pero un deportista va a mejorar más si tiene continuidad de entrenamiento. Como tengamos un deportista que lo lesionemos, no entrena. Y si no entrena, no mejora. Eso es lo primero que tenemos que siempre preservar en el deportista. Aquel deportista que tiene más continuidad de entrenamiento en todos los contenidos va a ser aquel que más rinda, porque el lesionado no va a entrenar. El problema que tenemos aquí, que en divulgación, en ciclismo en España, hay muchos tipos de ciclistas. Y el problema es que muchos tipos de ciclistas sin individualización estamos haciendo lo mismo. Por ejemplo, el caso que ha dicho de la condromalacia rotuliana. Dentro de la condromalacia rotuliana puedo tener 30 tipos de condromalacia. Sí, sí. Porque todos han generado o se han originado de una manera totalmente distinta y tienen condromalacia. Entonces, dependiendo de cómo se ha generado, va a tener unas compensaciones u otras. Y tenemos que hacer un trabajo correctivo para solucionar ese aspecto. Normalizar el sistema, trabajar incluso con fisioterapeutas que van a ser totalmente necesarios, fisioterapeutas, osteópatas, etcétera, ¿vale? O sea, tener un equipo multidisciplinar que nos ayude a solventar esa situación. Y una vez que hayamos garantizado ese buen estatus para que no se lesione el deportista, vamos a avanzar en eso. Pero no empezar con salto. Entonces, al menos la reflexión que yo lanzo. Entonces, además, yo añadiría, o como complemento a esa reflexión que la acabas de hacer perfecta, es decir, antes de meternos en harina de otro costal o meternos en algo que no vamos a saber controlar, tendríamos que pensar como deportistas si tenemos unos niveles de fuerza adecuados y ir a trabajar esos niveles de fuerza. Y verdaderamente esos niveles de fuerza los aplicamos bien. Porque muchas veces yo, por ejemplo, como ciclista, yo tengo una movilidad de cadera reducida, ¿vale? Estoy, por ejemplo, necesitando un proceso de trabajo a nivel funcional e incluso de readaptación para mejorar toda esa situación. Yo, por ejemplo, con mis características no podría hacer un peso muerto hasta abajo. Entonces, imagina un deportista que no analice nada, no sabe lo que está haciendo. Efectivamente. Entonces, una de las claves, yo siempre me gusta compararlo con ciclismo porque ahora habré lanzado muchos términos, que si habilidad de movimiento, que si técnica, que si fundamento, que si... He lanzado muchos conceptos sueltecitos, pero me gusta que lo compare con el ciclismo, ¿vale? Entonces, el ciclista sabe y lo tiene todo el mundo más o menos claro que tiene que empezar con trabajo de fondo, que eso va a depender también, ¿vale? Pero es lo que yo me refiero. Entonces, si lo mismo que los ciclistas no os rayáis mucho por meter series de intensidad en pretemporada, o sea, ¿por qué no pensáis que el trabajo de fundamentos de fuerza sería como vuestra base de trabajo antes de pasar a los saltos? Ese es el razonamiento que quiero aplicar. Y si todo ello viene precedido y va a ser 100% necesario de una valoración funcional, mejor. Y son aspectos que no son mucho dinero. O sea, en España, por ejemplo, hay muy buenos redactadores que en una sesión de 1 hora pueden generar valoraciones totalmente y a partir de ahí hacer un plan de trabajo y evolucionar en esos contenidos. Sí, si sumamos patología, etcétera, el cacao puede ser bastante grande. Yo creo que añadido a esto que comentas, Gaby, que al final el objetivo de una persona, de un deportista, al final en el deporte la fuerza es esencial, ¿no? Y trabajar la fuerza máxima, tenemos que buscar un entorno que podamos controlar, donde podamos sentirnos asesorados, donde podamos tener las herramientas para hacerlo bien y mejorar esa fuerza, ¿no? Y no ir... Yo lo entiendo, que es muy atractivo decir, voy a la calle directamente a unas escaleras y me pongo a subir y bajar escaleras como pollo sin cabeza, ¿no? Subo tanto, subo no sé cuánto, subo no sé cuánto. Realmente lo que comentaba Gaby es que te puedes lesionar y si te lesionas pues te va a joder el doble porque vas a estar tiempo sin entrenar. Lo que digo muchas veces es que la gente te va a decir igual a lesión. No, salto es igual a poder llamarme factores de riesgo. Eso es. Yo, por ejemplo... Esto es como decir, es que si hago carrera me lesiono. No, no por el hecho que tú hagas carrera te lesionas. Si haces carrera con pocos niveles de fuerza y bastantes factores de riesgo, lo más probable es que haya un proceso de lesión. Pero no significa que una actividad genera lesión. La lesión se va a originar por una serie de factores de riesgo que vamos a tener controlados o no controlados.
Entonces, ahí está la historia. No Nosotros, tenemos que identificar un entrenamiento como lesivo, es decir, tenemos que identificarlo en base a balanza riesgo-beneficio. Y eso es algo que la gente, a nadie lo veo yo hablando en YouTube sobre eso. A nadie, prácticamente. Y es algo súper importante y que muy poca gente habla. Efectivamente. Mira, yo para que la gente se haga una idea de esto, la escalera, y entonces igual algunos se está preguntando, ¿y escaleras en qué momento se hace? Yo el fin de Santander con nuestros deportistas no hacemos escaleras en ningún momento del año. O sea, se trabaja la fuerza, se trabajan básicos de fuerza, y en aquellos casos donde por lo que sea no se puede controlar muy bien, oye, pues existen, gracias a Dios, gimnasios con ejercicios analíticos que te permiten, oye, pues dentro de lo que no puedas controlar, que esa persona pueda ejercitarse de una forma más controlada, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que eso es algo que deberíais de valorar todos los que estéis viendo este vídeo. Al final es un punto de vista, yo creo que razonado el que hemos dado, Gaby, ¿no? Para tratar de entender que, bueno, que no nos dejemos llevar de manera tan rápida por las modas. Por todo, es decir, yo no digo que no se tenga que aplicar un entrenamiento u otro, pero que tenga un contexto. Ahora, si por ejemplo tengo un deportista que tiene muy buena calidad de movimiento, tiene unos fundamentos de trabajo de fuerza muy bien hechos, encima tiene profesionales que puedan ayudarlo y quiere avanzar, el trabajo de pliometría, que es ese trabajo de salto, ¿vale? Dentro del trabajo, claro, sería una de las metodologías dentro de la pliometría, sería interesante, por supuesto, claro. Pero precedido de ese trabajo previo. O sea, es como, o sea, yo es que lo comparo con el trabajo de fondo porque es que me hace mucha gracia. O sea, todo el mundo está rayado con la base y el fondo en pretemporada y ahora las escaleras no pasa nada. O sea, nos estamos rayando con una cosa en bicicleta y ahora la escalera la metemos de cualquier manera como una pincita y no pasa nada. No pasa nada. Es que también hay un paso previo a todo eso. O sea, que hay una historia. Y recordar, chicos, que tanto Gaby como yo desde aquí hemos desmontado muchos mitos sobre ese trabajo de base al que acaba de dar referencia. Porque no estamos diciendo que se tenga que hacer sí o no, es que tenemos que individualizarlo mucho. Y el problema es que el concepto de la gente es voy a meter una metodología u otra a ver qué pasa. O sea, no. O sea, todo tiene un contexto y una secuenciación, obviamente. Entonces, la clave es trabajar en base a ello para poder mejorar. El caso de Mario Fernández, un vídeo que acabo de publicar en la clínica Luis Baño. O sea, la metodología de Mario, por ejemplo, dentro de sus procesos, no ha hecho trabajo de pliometría todavía y lleva un año trabajando fuerza con nosotros. Un año. Y la gente, en la primera semana, 3 primeras semanas, escalera. Ahí está la reflexión que lanzo. La mayoría de los ciclistas que llevamos, o sea, es que antes hay más cosas antes que ese trabajo de pliometría. Obviamente depende también de muchos contextos, pero en un año, dentro de ese trabajo, más toda la secuenciación, trabajo de pliometría poquito. Yo le pongo un ejemplo a veces a la gente hablando de manera cercana. Tú me has visto en directo, yo soy un tío muy alto, mido 1,90, soy un tío de... A las puertas de mi casa no tenés que agacharte. Sí. Soy un tío muy, muy alto y muy largo, soy patilargo. Entonces, al final, esto es física pura, ¿no? Las palancas mías son muy largas. Entonces, si yo no tengo un buen control del movimiento en los ejercicios, enseguida, y como me intente meter más peso del adecuado y tal, me van temblando las extremidades y las articulaciones que da pena verme. Entonces, y que a nadie nos ha enseñado a saltar y a nadie nos ha enseñado a claro. Salto. Yo trabajo. Está ahí la historia, que pensamos que es algo simple, que no, que tiene toda una ciencia a desarrollar detrás de eso. Y yo intento trabajar más en controlar mi patrón de movimiento, que sea lo más estable posible, y la carga la aumento dentro de esa estabilidad, pero no de cualquier manera. Todos hemos visto en el gimnasio pues una persona haciendo sentadillas que le temblan las canillas como si se le fuera a salir un trozo de la cadera. Empiezan a generar compensaciones sobre todo a nivel lumbar o a nivel dorsal. No hacen una retracción escapular controlada, no trabajan los rangos en función de su movilidad de cadera. O sea, hay tantos factores a controlar en esa prevención y trabajo de fuerza que nadie valora, que somos muy ignorantes. O sea, me pasaba a mí o sea, yo no le daba importancia al trabajo de fuerza cuando yo no sabía que había trabajo de fuerza, o yo no le daba importancia a la prevención de lesiones cuando no conocía toda esa parcela. Claro. Ojo. Yo lo digo muchas veces, por ejemplo, cuando nos viene un deportista a la clínica. O sea, vamos a ver, el tema del entrenamiento, o sea, todo vale hasta que te empieza a doler algo. Cuando te empieza a doler algo es cuando ya nos empezamos a preocupar. Si podemos evitar todo eso, mejor. Efectivamente. Y acaba de decir perfectamente Gaby, nadie nace sabido, todos vamos aprendiendo, todos vamos mejorando. Y igual alguno dice ahora, joder, pero todo esto que decís es súper friki, es como para profesionales. Salud totalmente y prevención de lesiones. O sea,
¿Que eso va a repercutir en un aspecto positivo en la mejora de rendimiento? Por supuesto, porque todos esos fundamentos van a tener una ayuda en ese aspecto, pero que esto es más de una parcela de prevención y salud, obviamente que va a influir en el rendimiento. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, el único consejo que yo por mi parte lanzaría a cualquier cicloturista o ciclista que nos esté viendo y realmente, oye, pues no decida o no quiera invertir, que yo siempre lo recomiendo en entrenadores y demás, y no lo quiere hacer, pues aún así que intente aplicar la lógica, que no haga las cosas como pollo sin cabeza y que hemos dado ya muchos consejos en el canal muchas veces por dónde empezar y que hay que controlar cosas muy básicas antes de meterse en cosas más complicadas. Y al final nos gusta mucho, yo siempre pongo el ejemplo de me apunto y corro una maratón, ¿no? Y no sabes ni correr, no has intentado ni correr 5 kilómetros, o sea, No tiene niveles de fuerza no suficientes, tienes nivel de fuerza. la técnica es deficiente porque también esos niveles de fuerza no te permiten llevar una técnica correcta. Eso es, Ahora que entonces tengo que no lo tiene todo el mundo por su trabajo, su hábitos de vida, todo eso la gente lo desconoce. yo entiendo que la gente a veces lo veis y dices, joder, vaya peñazo esto que están contando, es que eso implica tener mucho detalle en muchas cosas, implica hasta... Pues sí, realmente si queremos hacerlo bien, pedalear muchos años, tener 65 años y seguir pedaleando y disfrutando, o tener Que las cosas campeones... hagan la vida deportiva de una persona es fundamental. Total. Y el problema es que lo miramos ahora todo con 20 años. Y no lo miramos cuando tenga yo un deportista de 50, 60. Entonces, ahí está la historia. Lo que tú puedes controlar hoy van a ser menos factores que puedes desencadenar mañana y alargar tu vida deportiva. Sí, mira, tengo muchas ganas, Gaby, que dentro de poco haré un curso de biomecánica con John Iriberri en Bilbao y sé que vamos a tratar muchos temas relacionados con lesiones Con cadenas musculares, todo eso se va a trabajar. y cadenas musculares y la verdad que tengo unas ganas tremendas porque además tú también has estado trabajándolo con Javi Sola y haremos también, oye, pues algún contenido relacionado con todo esto para que veáis deficiencias muy claras de fuerza y fallos y cadenas descompensadas que podemos tener y que al final, oye, pues repercuten en nuestra salud. Y yo, un paso más, que nosotros no somos Fromm, ni lo vamos a ser en la vida, ni deberíamos querer serlo, a no ser que seas un superatleta de altísimo rendimiento, donde Fromm, por ejemplo, para mí no es el adalid de una persona sana, es una persona que lleva la competición al extremo y bueno, pues oye, para competir y rendir, todos sabemos que el deporte de alto rendimiento... A nivel de prevención de lesiones es lo que comentamos, o sea, es muy mejorable. Pero estamos hablando de un caso de deporte de alto rendimiento que, bueno, hay unas líneas grises ahí en qué prioriza sobre qué prioriza. Pero para el común de los mortales, vamos, la salud y la prevención de lesiones debe ser fundamental. Y trabajar la fuerza, que siempre ha sido ese gran olvidado y que es la madre de todo. Mira, Gaby, que te has quedado congelado. Gaby, hola, Gaby. Ahora. Bueno, pues nada, ese es mi resumen. Te dejo cerrar el tema. Nada, por mi parte, nada más. Yo creo que el prisma está totalmente claro. Al igual que hay una periodización, por así decirlo, que hoy en día también es muy relativo dependiendo del nivel del deportista, sí es cierto que en el trabajo de fuerza esa periodización es más interesante desde el punto de vista de la prevención de lesiones. Es decir, hay que preparar bien la estructura a nivel de fuerza y esos fundamentos que hemos comentado anteriormente y yo invito, por ejemplo, a todo el mundo que vea las redes sociales de los chicos que hemos comentado. O sea, se van a dar cuenta que verdaderamente nuestro conocimiento de trabajo de fuerza es muy limitado en cuanto a, o sea, está muy desarrollado a nivel de cuantificación en España, pero a nivel de habilidades de movimiento, esos fundamentos, son aspectos que yo estoy conociendo ahora en los últimos años, que siempre seré un ignorante porque es muy complejo, o sea, lo mismo que es muy complejo todo el tema de la preparación en base a potenciómetros, enfoque en base a análisis de datos, o sea, es otro mundo aparte. Y el problema es que eso no ha llegado al cicloturista hoy. Ahora algunos cicloturistas ya están empezando a conocer lo que es un encode, pero no conocen lo que es una valoración funcional verdaderamente y cómo podemos aplicar con test globales, por ejemplo, mediciones para llegar a esos analíticos y esos analíticos que nos den información o aquellos checkpoints, puntos clave para saber, vale, qué limitante tiene este deportista para trabajarlo. O sea, al final es individualizar el proceso también de trabajo de fuerza de una perspectiva de prevención y sobre todo al final de una mejora en la aplicación de fuerza, que es de lo que se trata.
Vale. Nosotros, por ejemplo, el caso de Mario este año ha sido una locura en ese aspecto, la Mm. mejora que ha generado sin tener que haber hecho grandes cambios metodológicos en la parcela de la bici. O sea, nos han hecho grandes cambios metodológicos respecto a otro año y se ha notado una gran mejora el trabajar todos esos conceptos muy básicos, pero que trabajándolo bien han aplicado una gran mejora del rendimiento. Eso se lo tengo que agradecer, por ejemplo, a mi compañero Alfonso Cano y César Olivas en la clínica, porque el mérito es suyo totalmente. Pues es un vídeo muy recomendable, lo dejo también aquí abajo para que lo veáis. Y nada, lo dicho, chicos, que al menos, oye, tengáis en cuenta estas pinceladas que os hemos dado para que las tengáis en cuenta, que haremos próximos contenidos y uno de ellos hablaremos de este tema de las lesiones y demás, y a ver si podemos invitar a Javi y se suma también a comentar alguna cosa o algo, o ya lo veremos, a ver, que le daremos una vuelta y también será muy interesante. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que comentéis vuestras valoraciones en los comentarios. Sí, En su opinión, que muchas veces es muy interesante, para ver sí, qué han entendido del vídeo, que sí, parece que no, sí. pero es interesante. Y siempre desde el respeto, chicos? No estamos aquí criticando a nadie, ni mucho menos, sino que tenemos que lanzar una parcela, por supuesto, de coherencia, es decir, que tenga toda una lógica y una perspectiva científica, que al final es de lo que se trata. Pues nada, Gaby, oye, un placer como siempre tenerte en el canal y muchas gracias por tu predisposición, que siempre se agradece un montón. A ti por la invitación siempre y por poder colaborar como siempre, por supuesto. Chao, chao, chicos.